Muy buenos días a todos los jefes de sector, supervisores, directores, ATPs, docentes y a toda la comunidad de aprendizaje de educación básica del estado de Jalisco. Nos encontramos en el cierre del 2025 con muchos bríos para comenzar este periodo vacacional. Por ello, nos da mucho gusto saludarles y contar con su participación en este webinar que se ha previsto como un espacio de inducción para exponer los principales temas en torno al taller intensivo que habrá de implementarse en el mes de enero del 2026. En este sentido, en Jalisco nos encontramos muy contentos porque este taller intensivo coloca nuevamente al centro el trayecto de las comunidades de aprendizaje. Nuestras escuelas, zonas y sectores escolares han estado impulsando desde hace 7 años su propio trayecto como comunidades de aprendizaje en y para la vida, nuestras CAP. Y hoy, más que nunca, estamos cosechando los frutos de ese esfuerzo. Los estamos viendo cristalizados en completa congruencia con la propuesta federal que camina desde esa misma perspectiva. Por esa razón, en Jalisco no debemos bajar la guardia ni podemos comenzar desde cero. En nuestro estado llevamos camino andado y es importante que continuemos con nuestra ruta como CAP, desde los logros que hemos alcanzado y continuar con un trayecto que desde cada colectivo se trace acorde a sus necesidades, esperanzas, sueños y horizontes como comunidad. Desde la Federación reconoce nuestro esfuerzo en la estrategia de construir comunidades de aprendizaje. Sintámonos orgullosos de nuestros logros, de este avance que llevamos como entidad federativa y, por supuesto, reconozcamos nuestra realidad para poder seguir incrementando e innovando nuestros resultados. En este contexto, la Secretaría de Educación de nuestra entidad, a través de la Dirección de Formación Continua, nos presentará la propuesta de taller intensivo que se ha diseñado. Les deseo que lo disfruten, que lo aprovechen y que este contribuya al crecimiento de cada comunidad de aprendizaje al estilo Jalisco. Muy buenos días, maestras, maestros, jefes de sector, supervisores de educación básica. Les damos la más cordial bienvenida a esta inducción en el taller intensivo para directivos que el Estado de Jalisco está proponiendo para todos ustedes. Por supuesto, como acaba de mencionar el secretario, es muy importante que consideremos que tenemos una ruta avanzada y que a partir de ello tendríamos que empezar y continuar con este proceso de las comunidades de aprendizaje en y para la vida, que es totalmente congruente con la propuesta que hace la Federación. En este sentido, vamos a estar con la maestra Alejandra Javier Jacuinde, quien es la directora del Centro de Actualización del Magisterio en Guadalajara y que nos va a apoyar en la coordinación de este webinar, al lado de la maestra Cristina Machuca Flores, quien está como responsable del Centro de Maestros de la UPN de Zapopan, y de la maestra Maricela Esquivel Domínguez, quien es la directora académica de la Dirección de Formación Continua. En este taller para directivos que estaremos compartiendo el día de hoy, estaremos trabajando solamente una inducción para todos ustedes, para que el día 7 de enero de 2026 tengan la posibilidad de compartir estos ejercicios con los directores de sus zonas y de sus sectores escolares. Y por supuesto, el día 8 y 9 se llevaría a cabo también el proceso con colectivos escolares. Me refiero 8 y 9 de enero de 2026. Los dejo en manos de nuestras 3 coordinadoras y que tengan una excelentísima jornada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, jefes de sector, supervisores, directores ATP de educación básica. Sean bienvenidos nuevamente a este taller intensivo para directivos. Felicito el estar cerrando a todo vapor el trabajo académico de 2025, hasta el último momento en este trabajo intensivo con el que iniciamos cada año. La educación de un niño requiere de toda la tribu. Proverbio africano. Precisamente es de ahí de donde viene y donde toman origen, o bueno, puede estar muy relacionado, las comunidades de aprendizaje. Nuestro objetivo para este taller es propiciar que los directivos reflexionen críticamente sobre su hacer en la conformación y consolidación de comunidades de aprendizaje
en y para la vida, con énfasis en la colaboración, el diálogo horizontal y la toma de acuerdos que favorezcan un acompañamiento hacia los colectivos para ser y estar con el otro en comunidad. Este taller consta de 3 momentos. En el primero revisaremos nuestras comunidades de aprendizaje en y para la vida. Les damos una mirada desde el origen de las comunidades de aprendizaje y qué es lo que se ha venido haciendo en el trayecto de Jalisco. En un segundo momento, la colaboración, horizontalidad y toma de acuerdos es un tema fundamental en el ejercicio pleno de una comunidad de aprendizaje para la vida. Ahí revisaremos nuestros avances como CAP, de zona escolar y sector. El tercer momento, el acompañamiento pedagógico en el taller intensivo. ¿Cuál ha sido nuestro rol en el acompañamiento a colectivos en su ruta como comunidad de aprendizaje para la vida? De ahí surgirán entonces los elementos principales para lograr llegar al taller intensivo para colectivos escolares. Nuestras escuelas, zonas y sectores escolares han estado impulsando desde hace 7 años su propio trayecto como comunidades de aprendizaje en y para la vida. Y hoy, más que nunca, estamos cosechando los frutos de ese esfuerzo y los estamos viendo cristalizados en completa congruencia con la propuesta federal que camina desde esa misma perspectiva. En Jalisco llevamos camino andado y es importante que continuemos con nuestra ruta como CAP, desde los logros que hemos alcanzado para trazar la ruta acorde a las necesidades, esperanzas, sueños y horizontes como comunidad. Aquí me gustaría tomar un momento para reflexionar. Esto, ¿de dónde se origina? ¿De dónde nacen las comunidades de aprendizaje? Tiene un camino ya a nivel mundial, a nivel internacional, las comunidades de aprendizaje para la vida. Nos lleva muchos años, desde 1968, James Comer, de la Universidad de Yale, psiquiatra infantil, establece la importancia que tiene para el desarrollo del logro académico el apoyo comunitario. Identifica cómo los niños con un apoyo, rodeados por el apoyo comunitario, pueden realmente tener mayores avances en el aspecto académico. En 1978, en España, hay una institución, en una escuela de formación para adultos, se trabaja bajo el lema, una escuela que se atreve a soñar. ¿Por qué nosotros no? Eso es lo que necesitamos, soñar. Soñar con una escuela mejor. Soñar para que podamos convertirnos en ese ideal que tenemos en nuestra mente. Ese sueño será la motivación intrínseca que nos lleve como comunidad de aprendizaje para la vida a lograr aspectos académicos fundamentales como comunidad, como escuela, como aula, en todos los espacios en los que nos manejamos. En 1999, en Harvard, se publica la experiencia de España como una experiencia exitosa y ahí se establece y se consolida la importancia de la comunidad de aprendizaje para transformar la calidad de la educación en todos los países. Y volvemos entonces a Jalisco. Jalisco desde 1991 desde 2001 empieza a trabajar con las comunidades de aprendizaje. En estas comunidades de aprendizaje, la voz colectiva cobra relevancia. En 2019 empieza a trabajar, el primer documento se publica en 2020. La voz colectiva cobra relevancia. Los aprendizajes se construyen con el otro en una comunidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos da como un plus la comunidad de aprendizaje?
La riqueza que nos da la diversidad permite enfrentar cualquier desafío. ¿Cómo quisiéramos enfrentar los desafíos? ¿En soledad o en comunidad? ¿Con una sola perspectiva o desde varias perspectivas que son las que nos permiten encontrar mejores soluciones? Se dice que se hace comunidad cuando se construye en ella la identidad, la cultura, las aspiraciones. Desde la comunidad se humaniza. ¿En qué medida nos hemos humanizado en nuestros colectivos docentes? En la comunidad, los seres humanos se cuidan. ¿Nos cuidamos? En nuestros colectivos, ¿quién cuida a quién? En ocasiones, pareciera que a veces nos cuidamos de... Y el sentido de la comunidad de aprendizaje es un espacio de confianza, de apoyo mutuo. Se comprenden, se enfrentan problemas, se resuelven conflictos, se celebran los logros, se comparten triunfos y fracasos. Hacemos conciencia de afectos y emociones. Se dice que los directivos en un alto porcentaje del tiempo lo dedican a administrar emociones. Tenemos un colectivo y para que el trabajo académico resulte, debemos estar atentos y atender las emociones de nuestros compañeros. Hacemos conciencia de afectos y emociones con un trabajo personal como base para la consolidación de un pensamiento colectivo. Eso es muy importante. ¿Cómo transformamos la individualidad? ¿Cómo rompemos con esa individualidad y comenzamos a tener y a crear un pensamiento colectivo? Pensar como nosotros, no como yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, no, lo que hace bien a mi comunidad. En los principios para una comunidad de aprendizaje dialógico, es fundamental el ser y estar con el otro, aprender juntos y compartir los aprendizajes que tenemos. Hay 8 características de las comunidades de aprendizaje para la vida. Los invito a que vayan poniéndole palomita a cada una de estas características, en qué medida sus colectivos. Tomen como ejemplo uno de los colectivos y vean en qué medida alcanzan a lograr estas características. Si no las tenemos, habrá que trabajar en ellas. La primera es una comunidad humana. Das muestras de ese humanismo. Tenemos sueños comunes. Es una comunidad autogestiva. Es una comunidad reflexiva. Es una comunidad en donde se toman decisiones de una manera horizontal. Hay una comunicación horizontal. Es comprometida. Tenemos aprendizajes compartidos. Vivimos con serenidad, reflexionamos, pensamos, tomémonos 2 minutos para pensar cuál es la mejor decisión que vamos a tomar. Esa sería la aspiración de la comunidad de aprendizaje. Ahora vuelvan a hacer un listado, un checklist, los invito a que lo hagamos, en cuál sería el diagnóstico de su comunidad. Su comunidad tiene una lógica estructural vertical, una banderita amarilla o roja, ¿de qué color la queremos poner? Tiene una dinámica en la que se busca homogenizar las escuelas, que todas marchen parejito, que todas funcionen como reloj. La escuela o la comunidad tiene un autoconcepto docente interiorizado por los actores educativos. ¿Cuál es el papel que asumen los docentes? Todos los actores, todos quienes vivimos, personal de apoyo, docentes, directivos, padres de familia también, imitan a veces y toman nuestros roles para comportarse así en la vida. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuáles son los mecanismos de control que utilizamos? Tenemos prácticas individualistas, planeación áulica estándar. Todos tenemos la misma planeación áulica.
Tenemos una planeación escolar burocrática. Nuestro programa escolar de mejora continua lo hacemos porque nos lo piden o porque realmente es un instrumento que nos sirve y que nos ayuda para realizar y para mejorar a nuestra institución y a nuestra comunidad. Vivimos la formación a través de procesos formativos externos porque hay otra manera de vivirlo. También nosotros podemos compartir y entre nosotros formarnos, porque nosotros sabemos cuáles son las debilidades que tenemos. Para eso habría que reconocer cuáles son las fortalezas que tiene mi compañero, invitarlo, agradecerle, apoyarlo, y entonces dejaríamos de estar sujetos solamente a procesos formativos externos. ¿Cuál es la expectativa de solución de problemas que vivimos? ¿Esperamos que desde el centro del sistema se resuelvan nuestros problemas? Ahí hay otras banderitas que hay que identificar y corregir. Cuando algo sucede, nos inmovilizamos, nos esperamos a que vengan los supervisores y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, o la propia comunidad genera soluciones, sabe qué hacer, conoce protocolos, sabe dónde buscarlos. Eso es lo que queremos. Existe poca creatividad, iniciativa y colaboración. ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta a todas esas problemáticas? ¿Qué es lo que los directivos de las instituciones, llámese jefes de sector, supervisores, necesitan para transformar estas realidades? Necesitamos autonomía en comunidad de aprendizaje. Esa es la aspiración de la comunidad de aprendizaje, una comunidad que ha crecido, que se ha desarrollado y que logra llegar a una autonomía de aprendizaje. Cuando tenemos esto, estamos y podemos desdoblar esfuerzos y capacidades colectivas. Y así los directivos, los supervisores no sentiremos que cargamos todo en las espaldas. Todos los problemas de mi zona escolar, todos los problemas de cada escuela, todos los problemas de los docentes, de los actores educativos. No, porque desdoblamos esfuerzos y participamos, influimos directamente en resolver esas problemáticas. La mejora de la educación en el país, en cada escuela, en cada alumno, surge de esa autonomía en comunidad de aprendizaje. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos plantea el maestro Miguel Ángel Santos Guerra? El cambio inicia de abajo hacia arriba. Hasta este momento pareciera que hemos seguido, aunque ya se ha estudiado la transformación de abajo para arriba, la implementación de políticas, de acciones de abajo para arriba, estamos muy habituados a que sean de arriba hacia abajo. Y entonces cuando viene la orden de manera vertical, nosotros lo que hacemos es contenernos, resistirnos. ¿Por qué me dicen qué hacer? ¿Por qué me dicen cómo hacer? ¿Por qué si yo puedo tener soluciones adecuadas? Trabajémoslo como comunidades, apoyémonos como compañeros, veamos y propongamos y ganemos esa confianza de los directivos para que desde abajo hacia arriba demostremos que como comunidad de aprendizaje podemos transformar y mejorar nuestras realidades. Así, volviendo al proverbio africano, toda la tribu estará comprometida. Dicen, dicho de otra manera, para educar a un niño se necesita de un pueblo, todo el pueblo, todos somos necesarios en esa solución. Pues ahora vamos aproximándonos a nuestra realidad. Nos preguntamos si en Jalisco se ha llevado a cabo a veces un poco de manera vertical también ese esfuerzo, porque lo vemos como un trabajo adicional, pero hemos estado ya trabajando desde el 2019, ahora sí lo dije bien, en las comunidades de aprendizaje. 7 años de trabajo intensivo. Para cada uno de ustedes, comunidad de aprendizaje para la vida significa algo distinto, porque sabe que en su escuela número 1
Su comunidad de aprendizaje para la vida está en proceso de iniciación. En la comunidad, en otra escuela está en proceso de consolidación. En otra escuela ya deben de estar en proceso de innovación. Son los más avanzados, ¿sí? Ha sido un acierto de la Secretaría de Educación Jalisco que a nivel nacional toman estas referencias y estas experiencias exitosas que ustedes han hecho realidad para llevarlo a una iniciativa a nivel nacional. Esta iniciativa comenzó en julio de 2025. La Secretaría de Educación Pública, en el taller intensivo de formación continua, tiene un segundo nombre, Horizontes de las Comunidades de Aprendizaje. Notas para el acompañamiento, llevado a cabo el 17 y 18 de julio. ¿Qué buscamos ahí? ¿Cuáles fueron los propósitos? Fortalecer capacidades directivas para el acompañamiento pedagógico. Preguntémonos, revisen, hagan una introspección y digan en qué medida de julio a diciembre yo, directivo, jefe de sector, supervisor, ATP, he fortalecido mis capacidades para el acompañamiento, porque una comunidad de aprendizaje no necesita que la estén empujando, jalando, necesita que la acompañen, no necesita que le impongan, necesita que la acompañen. ¿En qué medida lo hemos logrado? Para esto es necesario promover la construcción de saberes colectivos. Esa fue también una tarea desde julio. El aprendizaje entre pares fue un compromiso, promover ese aprendizaje desde el Plan de Estudio 2022 y apoyándonos en la práctica docente. ¿Qué aprendemos entre nosotros y nos compartimos entre nosotros de esa práctica docente? Los contenidos clave de esos talleres fueron comunidades de aprendizaje, aprendizaje horizontal colaborativo, acompañamiento pedagógico, estrategias para apoyar docentes, narrativas y experiencias, emociones, aprendizajes, contextos educativos. Las comunidades de aprendizaje, maestros, directivos, supervisores, no se imponen, se contagian por entusiasmo, compartiendo esa emoción de sentirnos acompañados en la solución de los problemas, vamos a lograr que haya una evolución en esas comunidades de aprendizaje. Los maestros reflexionan sobre posibilidades de promover una comunidad de aprendizaje. Lo hicieron de julio a diciembre, quedó registrado. Existen narrativas registradas y documentadas que nos permitan llegar a diciembre a decir cuántos pasos dimos para acercarnos a esa conformación de comunidades de aprendizaje. Como dirección y supervisión, nos tocó una tarea importante, ser catalizadores de esas transformaciones al sostener espacios donde florezca la confianza, el diálogo, el acompañamiento entre pares, sembrando condiciones para que el aprendizaje sea una experiencia compartida y continua en las escuelas. Este taller cierra y la guía lo establece en la página número 8, los retos y posibilidades de construir una CAP desde las funciones de directivo, con una relación horizontal y dialógica, implicaciones, habilidades y conocimientos que los directivos deben de tener para construir esa CAP. ¿Avanzamos en esos conocimientos? ¿Cuáles son los supuestos sobre la función directiva y supervisión? Es importante revisarlo. Los modificamos de julio a diciembre, los temas a enriquecer por aprendizaje entre pares, la conformación de comunidades entre directivos y supervisión. Eso me emociona. Logramos realmente, porque no es solo para los docentes, como directivos y supervisores, logramos iniciar una comunidad de aprendizaje para la vida. Bueno, pues en esas tareas, con esas tareas llegamos hoy a diciembre, revisando qué es, haciendo un alto en el camino para que cada colectivo de escuela, zona y sector identifique y reconozca sus expectativas,
sus avances, sus dificultades. De esta manera llevaremos pues a Jalisco, a esa educación al estilo Jalisco, a transformar. Nuestra comunidad de aprendizaje ENI para la vida, ¿qué avances reconoce en la ruta de conformación en SUCAP, en el sector o zona que usted dirige, concretamente del periodo de julio a la fecha? Vayan tomando cada una de estas preguntas y para que enseguida nos vayan compartiendo su experiencia, porque ahorita les daremos el uso de la voz, les toca a ustedes a través del chat compartirnos qué es lo que han hecho, qué acciones se han puesto en marcha desde su función para favorecer la conformación de comunidades en el sector, zona o bien en las escuelas que los integran, qué actitudes ha observado en sus colegas y cuáles ha experimentado de manera particular o personal al participar en la conformación de comunidad, cuál ha sido su rol desde la supervisión o dirección para impulsar las comunidades de aprendizaje. Muy bien, pues reflexionemos y demos respuesta en el chat. ¿Cómo nos quieren compartir sus experiencias de julio 17-18 a diciembre, que estamos hoy haciendo un alto en el camino para revisar cuántos pasos dimos? Estoy segura que nos van a sorprender sus respuestas, los queremos escuchar. Damos un minutito. Demos un minuto para que los participantes nos aporten sus ideas, nos aporten sus experiencias relacionadas con su rol desde la supervisión para impulsar comunidades de aprendizaje en la zona o sector. Por aquí nos contesta uno de los maestros: tratamos de dar acompañamiento, pero siempre hay cierto recelo para aceptarlo, entonces definitivamente hay situaciones que no necesariamente ayudan, pero qué bueno que estamos en la ruta y qué bueno que estamos propiciando este trabajo. ¿Alguien más que nos quiera compartir en el chat? Estamos a la espera de que nos compartan alguna otra aportación. Se realiza acompañamiento en la medida de la disponibilidad del personal. También se analiza el contexto, se coordina, se promueve y se organizan acciones que permiten al colectivo reconocer sus experiencias, avances y dificultades, acompañar y sugerir para la mejora. Se hacen visitas a las escuelas, se hace más frecuentemente, se acompaña, se inspira, se comparten experiencias exitosas. Falta mucho por trabajar en la generosidad de compartir. El rol ha sido de acompañamiento, principalmente en aquellas innovaciones que la SEG comparte. Comenzar a construir CAF también, al ser una asignación nueva, establecer la cercanía, trabajar desde las necesidades de cada colectivo, construir conjuntamente la ruta para mejorar. En Jalisco, como maestra de colegios y escuelas, siempre hemos trabajado con comunidades de aprendizaje, se ha analizado el contexto y las necesidades de la comunidad para acompañar y estructurar. Por supuesto, también cada director de zona cuenta con un programa de acompañamiento pedagógico. Gracias. Desde la jefatura de sector se ha compartido el liderazgo y hemos realizado varias acciones juntos. Damos asesoría y acompañamiento con una ruta de trabajo planificada a cada territorio, con una escucha de cada directivo de acorde a sus necesidades. Pues me parece que el tema del acompañamiento está muy presente en las distintas respuestas que nos comparten los supervisores y jefes de sector. No sé, maestra Alejandra, si usted gusta realizar alguna aportación adicional a lo que los compañeros nos comparten. Muchas gracias. No nos sorprende. Realmente cada uno de ustedes tiene una experiencia que compartir. Desde las realidades que a veces no nos agradan tanto, aquellas que decimos hay resistencia. Estamos formados en eso, ¿no? Que no nos detenga. Tenemos una cultura que no se cambia de un día para otro. Esas culturas, por lo menos 10 años tardamos en transformar una cultura. Tenemos que empezar a hacerlo.
Y a veces cuando ya lo logramos, cambian de zona nuestros mejores elementos. Cuando creemos que ya tenemos 3 pasos avanzados, vamos 2 para atrás. Pero esto implica sacrificio, disposición, pero sobre todo alegría. Alegría por compartir. El no sentirnos solos, ese es un sueño. Es muy lamentable cuando los maestros nos sentimos solos en el aula porque tenemos un niño con una situación o una condición especial a la que le tenemos que atender y a veces no sabemos qué hacer. La primera USAER está a kilómetros de distancia y yo tengo que resolver ahorita, en este segundo. Si nuestros compañeros pudieran saber y nos acompañaran, si podemos compartir juntos y ser generosos, como alguien lo decía, esa generosidad de compartir. Les quiero compartir a propósito, hay un libro que a mí me encanta que se llama Nostalgia del maestro artesano. Nos tocó conocer en los estudios de maestría al autor y me marcó para toda la vida. Dice que, ¿dónde están las escuelas de artesanía? No existen, o no existen las de los mejores talleres de artesanía. ¿Por qué? Porque las artesanías y el saber se enseña de padres a hijos, se comparte sin recelo. Esa primer palabra que alguien puso, existe recelo. Cuando compartimos lo que sabemos para nuestros hijos, lo compartimos con todo el amor del mundo. No le escondemos el secreto. Todos los tips se los damos. Seamos maestros artesanos, compartamos con nuestros compañeros, hagamos vivir el amor de la enseñanza y del aprendizaje compartido. Esa es una parte que hay que aprender a disfrutar. Maestros, directores, supervisores. Con esto concluyo este primer momento. Les quiero desear que tengan felices fiestas y que en su comunidad, no solo en la de aprendizaje escolar, también en la comunidad familiar, tengamos los mejores resultados en estos días de descanso. Muchas gracias, maestra Alejandra. Hasta aquí concluimos con el primer momento de esta sesión que se tiene programada para supervisores y jefes de sector. Vamos a dar inicio al segundo momento. El segundo momento tiene que ver con la colaboración, la horizontalidad y la toma de acuerdos. Maestra Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, ya con esta amplia explicación de la maestra Alejandra sobre esta mirada que ha transitado Jalisco ya por las comunidades de aprendizaje, pues nos da esta visión. Y justo en este momento que vayan a trabajar ustedes con sus efectivos, es muy importante este módulo, porque vamos a hablar pautas específicas de la colaboración, la horizontalidad como herramientas para la toma de acuerdos. Y es ahí donde nosotros en estas actividades se pretende que se vean desde cómo la entendemos, cómo las vivimos y lo importante que es saber en dónde estamos para poder hacer la toma de acuerdos para las mejoras. Y bueno, nos sugiere el manual que iniciemos con una frase muy potente, ¿no? Esta frase nos dice que pues, el aprendizaje colaborativo es un proceso de construcción social en el que cada profesional aprende más de lo que aprendería por sí mismo, debido a la intención con otros miembros de su comunidad profesional. ¿A qué nos evoca este mensaje? Bueno, primero es de que entendamos que nosotros cuando aprendemos de manera colaborativa tenemos aprendizajes más consolidados, más fuertes, y que entendamos también o sensibilicemos sobre que no solo trabajamos juntos, sino aprendemos juntos. Y bueno, se coloca una pregunta que es muy potente, que nos va a ayudar a generar un diálogo con nuestros colectivos, ¿no? ¿Cómo entendemos en nuestro colectivo el trabajo colaborativo y el diálogo horizontal? A partir de esta pregunta, pues detona el diálogo con los compañeros para que ellos expresen de manera clara cómo lo han vivido. Y bueno, para aterrizar el tema de la colaboración, la horizontalidad, es importante trabajar una actividad, una dinámica que se llama el cuadrado perfecto. Esta dinámica del cuadrado perfecto
pues nos invita primero a juntarnos en equipos y distribuirnos. Si somos bastantes en el colectivo, si somos pocos, pues con un equipo sería suficiente. Tener a la mano una cuerda o un material que la podamos hacer como un círculo, además de contar con paliacates previamente para cada participante. La dinámica nos pide juntarnos y luego amarrar ambos extremos de la cuerda, hacer el círculo en el suelo y posteriormente colocarse alrededor de ella, dar 2 pasos hacia atrás, taparse los ojos con el paliacate y cerciorarse de que no logren ver nada porque es trampa. Entonces tenemos que seguir con mucha atención las consignas que nos dé el que modere la actividad. La intención es de que se forme, el colectivo forme un cuadrado perfecto, pero con las consignas que el moderador va a dar. Estas consignas van a durar 45 segundos. Son las siguientes. Pueden hablar entre ustedes unos minutos. La siguiente consigna es, en este momento, solo puede hablar la mitad de ustedes y la otra mitad no puede hablar. La siguiente y final será, ahora nadie puede hablar. Y en el término de estos 2 minutos, ellos tienen que hacer este cuadrado perfecto. ¿Cómo? Bueno, ese es el meollo, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Y cuando ya se termine esta actividad, es importante detenernos y hacer reflexiones sobre la situación que vivimos en ese momento. Entonces, ¿cómo cerraríamos esta actividad? Detonando preguntas. Estas preguntas nos van a ir guiando para que el colectivo identifique pues, qué limitaciones se enfrentó para la comunicación, cómo influyó el trabajo que hicieron, cómo fueron tomando acuerdos, qué estrategias realmente utilizaron desde su función para coordinarse sin poder ver y en algunos casos sin poder hablar. Otro es, ¿qué papel, bueno, asumirías tú en tu rol en estas condiciones? ¿Qué roles de liderazgo surgieron? ¿Por qué es importante favorecer un diálogo horizontal y una colaboración en las escuelas? Es importante destacar en este ejercicio a ustedes como supervisores con sus colectivos cómo es importante la comunicación entre nuestros colectivos, entre nuestros miembros. Identificar también lo difícil que es realmente hacer un cuadrado perfecto. Realmente, ¿qué acuerdos tomaron a partir de tener esta ceguera con el paliacate y esta presión con el tiempo? Entonces, es importante destacar que hay que favorecer el diálogo horizontal y la colaboración. Además, al final, bueno, ¿por qué es importante favorecer el diálogo horizontal en nuestro sector y zonas escolares? Podemos llevar este ejercicio a nuestra vida cotidiana escolar. Podemos decir que la cuerda simboliza este currículum o proyecto educativo que tenemos y el paliacate nos puede decir que es esta ceguera o esta falta de visión de situaciones compartidas o dificultades compartidas. Entonces, este es un ejercicio que se sugiere, se realiza, porque es lo que les va a ayudar a generar información sobre cómo reaccionamos ante ciertos desafíos desde las escuelas. Pero no solamente es importante ver la experiencia, también es importante contar con indicadores para valorar nuestro hacer. Y para ello se les proporciona una liga o un QR que ustedes pueden revisar para valorar y reconocer en qué medida hemos logrado avanzar en la práctica en el tema de la colaboración y en el diálogo horizontal. Estos nos van a ayudar como una herramienta para la toma de acuerdos. Es importante que, bueno, las respuestas que ustedes hayan dado va a llegar inmediatamente a su correo de donde ustedes lo llenaron. Es importante destacar que para poder tener una radiografía de cómo estamos, no solamente es la experiencia, sino también contar con estos indicadores. Por esto, ahorita les presentamos en pantalla una imagen
de cómo es el instrumento. De un lado tenemos los indicadores y tenemos también, bueno, la escala de valoración, ¿sí? Del logro. Es importante que al llenar este documento, más lo que ya ustedes han experimentado en su experiencia, pues podamos tener esta información, la podamos sistematizar y nos dé una visión más completa de cómo estamos y de cómo podemos mejorar como comunidad. Siguiente. Bueno, para conformarnos como una comunidad de aprendizaje para la vida, como ya lo comentó la maestra Alejandra, bueno, es necesario tener claridad sobre las herramientas y las condiciones necesarias que podamos tener para ello. Y para esto, bueno, se recomienda hacer una lectura, un texto breve, sobre algunos elementos o ideas muy claras o específicas para que esta colaboración y horizontalidad favorezcan la toma de acuerdos. Y es a partir de este momento que se haga esta lectura, pues la intención es que continúen con una reflexión a través de algunos cuestionamientos que al final, bueno, nos van a poder dar un diálogo justo, horizontal y reflexivo con los compañeros. Y ahí también tenemos que ir practicando esta horizontalidad, ¿no? Escuchar las voces de todos, escuchar los argumentos que da cada persona, invitarlos a que se dialogue, a que se hable con respeto y sobre todo con una escucha abierta. Es importante que en este momento destaquemos sobre las habilidades que han tenido ellos en lo largo de este tiempo que Jalisco ya ha implementado las comunidades de aprendizaje, cuáles habilidades han desarrollado para este aprendizaje colaborativo y fomentar el diálogo horizontal en nuestras zonas escolares. Desde el rol que se tiene de acompañante, que es algo que ya se ha estado hablando, es importante ver si se ha promovido que en las zonas escolares se trabajen desde este aprendizaje colaborativo. También identifiquen las acciones necesarias que se deben de emprender en función de lo que ya ahorita, en este momento, hemos revisado y hemos visto con los indicadores, bueno, en qué niveles, en qué forma hemos avanzado y qué podemos hacer para poder avanzar a ser una comunidad de aprendizaje. Y al final, sí es muy importante, pues, colocar a las personas a que digan a qué se comprometen, qué actitudes debemos de tener para el desempeño de nuestras funciones y para promover este aprendizaje. Sabemos que no es una tarea fácil, es una tarea compleja, pero que haciendo poco a poco estos cambios vamos a ir generando esta cultura en la escuela, instalar la cultura del aprendizaje colaborativo y cuando se instaura, aun cuando se estén cambiando algunos compañeros, cuando llega ya un compañero nuevo, ya instaurada esta cultura, va a ser más fácil que se integre y se llegue a estos avances que se buscan. Entonces, bueno, ahora toca reflexionar nosotros en el rol en el que están ahorita como supervisores, directores o ATPs. Y vamos a abrir la voz a ustedes. Escríbanos, por favor, contéstenos esta pequeña pregunta. En su rol de acompañante, ¿en qué medida en el sector o zona que usted dirige puede seguir promoviendo en sus colectivos que trabajen desde el aprendizaje colaborativo y el diálogo horizontal? Vamos a dar un minuto, alrededor de un minuto, para que vayan acomodando sus respuestas y podamos dar lectura a ellas. Es muy importante para nosotros leerlos. Gracias, Sandra. Tenemos aquí la respuesta de una de las maestras. Dice, en gran medida y fortalecidos con la formación del carácter, que ciertamente es un tema muy relevante para seguir promoviendo el trabajo en comunidad. También hay otro comentario que nos dice que es fundamental acompañar con escucha activa, confianza en la autonomía responsable, el acompañamiento con diálogo horizontal, escucha activa y respetando los propios procesos, que es un tema muy importante, porque efectivamente cada sujeto, cada colectivo es un ente que tiene que trabajar de manera individual, pero también de manera colectiva.
Considero que hay mucha fortaleza en la zona 12. No es complicado desarrollar el aprendizaje colaborativo porque ya lo estamos desarrollando y se puede constatar con la formación del carácter. Trabajar la empatía, caminando al lado de cada integrante de la zona, sin jerarquización y entendiendo cada función. También tenemos otro aporte que dice, reflexionando sobre el marco experiencial del tiempo en práctica en Jalisco, es tiempo ya de la presentación de sistematizaciones por parte de nosotros para este trabajo. Excelente propuesta, muchas gracias, maestra. Luego también viene en la medida que la voluntad de todos los integrantes de la CAF, mostrando desde mi función de supervisión, comunicación asertiva y diálogo horizontal. Efectivamente, el modelaje es una de las principales acciones para ello. A partir de resultados que estamos observando, sobre todo en los aprendizajes colectivos, se continuará con esta excelente inercia, generando un ambiente amigable en donde la escucha activa y el diálogo horizontal sea un hilo conductor, generando confianza y apertura a todas las maneras de pensar, con toda seguridad, porque es una práctica que hemos venido desarrollando mediante el acompañamiento, la asesoría, el seguimiento y con la empatía y autonomía profesional responsable. Respetar los procesos de mucha confianza a las participaciones y promoviendo el acompañamiento docente a directivos y el SAE. Estas son las aportaciones que tenemos de parte de los colectivos. Maestra Sandra, ¿algún comentario que nos quieras tú compartir? Destacar un comentario que se hizo que habla del modelaje, y eso es muy importante porque si bien hablamos que es desde abajo hacia arriba, también tendría que ir de arriba hacia abajo, ¿no? Vámonos en los dos sentidos, porque justo las supervisiones escolares tienen sus equipos en los cuales ellos, desde el ejemplo, podemos hacer estos cambios y, bueno, la manera en que se hacen las cosas, precisamente para no tener tanta verticalidad, sino sí de verdad llegar a una horizontalidad. Y eso es promoviéndolo desde el hacer, desde el nosotros hacemos y los demás sigan esta inercia. Y bueno, la cultura no solamente es escolar, no solamente es la escuela, es todo lo que conlleva, toda la comunidad que lo forma. Entonces, pues agradecemos los comentarios y bueno, vamos a seguir con este tema que es bastante apasionante. Muchas gracias. También nada más quiero cerrar con algunos otros comentarios que están centrados en el tema de la comunicación, que tienen que ver con la comunicación asertiva, con la escucha activa, con la forma en que se comunican los colectivos escolares, porque sí son herramientas sumamente valiosas y potentes para fortalecer el diálogo horizontal, la colaboración y la toma de acuerdos. Muchas gracias. Maestra Marisela, nos compartes el siguiente tema, por favor, que tiene que ver con el acompañamiento pedagógico en este taller intensivo. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Es un honor compartir este espacio con mis compañeras, con mis colegas y también con todos ustedes. Al micrófono, sí es cierto. Ya me lo vi, un asunto técnico. Muchas gracias. Así que empezaré nuevamente. Muchísimas gracias, muy buenos días. Decía que es un honor compartir con mis compañeras, la maestra Alejandra y la maestra Sandra, este espacio, así como con todos ustedes, estimados jefes de sector, supervisores y todos los integrantes de la estructura educativa. Es un honor, pues, dialogar con ustedes sobre este tema, como dicen mis compañeras, tan apasionante como son las comunidades de aprendizaje. Y bueno, vamos a continuación, permítanme hacer como un pequeño recorrido nada más para que conectemos con este tercer momento que se refiere al acompañamiento al taller intensivo. Primero trabajamos lo que fue ese alto para preguntarnos en dónde nos encontramos, en dónde se encuentra la jefatura de zona, de sector, dónde se encuentran los supervisores
en términos de la CAP, ¿en dónde? ¿Verdad? Y ya compartían nuestras compañeras toda una serie de preguntas y de reflexiones para decir en dónde nos encontramos. Ese fue el primer momento. El segundo momento, se hace énfasis que para poder caminar a través de una CAP, a través de una comunidad de aprendizaje, es necesario fortalecer las herramientas de la colaboración, de la horizontalidad para la toma de acuerdos. Y hoy, ahorita en este momento, nos instalamos en el tercer momento que se llama acompañamiento pedagógico en el taller intensivo. Y este acompañamiento se abordará a través de dos componentes. El primero tiene que ver con hacer un alto y que ustedes como líderes del sector y de la zona puedan preguntarse sobre la importancia de acompañar antes, durante y después de nuestros talleres intensivos que se desarrollan, ¿no? ¿Por qué ese acompañamiento es tan importante? Bueno, es importante para identificar en qué medida la estructura, el alcance y la forma de organizar el taller intensivo está cumpliendo los objetivos, ¿no? Hay una pregunta fundamental: ¿qué es lo que mayormente predomina en estos espacios? ¿Qué es lo que queremos que predomine en estos espacios? Queremos que predomine, por supuesto, una organización, una planeación, pero también queremos que predomine un espacio de diálogo, un espacio de aprendizaje, de colaboración, de construcción. Eso es lo que queremos que predomine en estos espacios del taller. Y por eso es fundamental el acompañamiento, por eso es fundamental que ustedes estén cercanos permanentemente, pues, con los colectivos escolares para ver en qué medida antes, pues, se organizan, se planea, se preparan, en qué medida durante el taller, por ejemplo, se observa que se trabaja la metodología del aprendizaje dialógico, en qué medida esto está favoreciendo el desarrollo del taller, pues a los propósitos, en este caso concretamente a la conformación de comunidades de aprendizaje. Ya lo decían mis compañeras, una comunidad de aprendizaje, la verdad, se forma, claro, con la intención, con el propósito, con la motivación, pero tienen que irse incorporando otros elementos que son fundamentales, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que tiene que ver con la comunicación, con la colaboración, con la disposición, con la empatía. Entonces, hay una serie de componentes que se tienen que ir incorporando poco a poco. Esto no se da de un momento, de un día para otro. Cada colectivo le va incorporando los ingredientes dependiendo de sus características. Y también es importante, dentro de ese acompañamiento, cómo reorientar desde la supervisión a fin de configurar las dinámicas de trabajo, a fin de valorar el potencial que tiene este taller y aprovechar al máximo estos espacios. Hoy nos toca, tanto en julio como en esta fecha, favorecer este tema que es sumamente relevante para educación, sumamente relevante para nuestros colectivos y en cada escuela, que son las comunidades de aprendizaje. Difícilmente podríamos caminar en nuestros propósitos educativos si no tenemos como ese respaldo de ser una comunidad que dialoga, que mira críticamente los problemas. Entonces, en este caso, en el taller intensivo que vamos a vivir en enero, pues es importante el acompañamiento desde la perspectiva que les comentaré. Es decir, vamos a trabajar a partir de indicadores porque ustedes lo saben perfectamente como líderes en su sector y zona, que evaluar es una herramienta fundamental para decir en dónde estamos y hacia dónde tendríamos que caminar. Entonces, pero no lo podemos hacer solamente a partir de la experiencia, ya se comentaba, la comentaba la maestra Sandra. La experiencia es fundamental, pero también tenemos que agregar indicadores para diagnosticar. Y ahora en este taller estamos incorporando
una serie de indicadores que nos van a permitir hacer el autodiagnóstico, identificar las fortalezas, las áreas de oportunidad y los desafíos. Y ahí es importante que ustedes, como jefes de sector y supervisores, pues estén muy al pendiente acompañando que efectivamente pues cumpla este sentido el tener esos indicadores. Y también en el sentido de que nos permita diagnosticar los niveles de colaboración, horizontalidad y toma de acuerdos. ¿Por qué? Porque ya los decíamos, son herramientas fundamentales para ir impulsando las CAP, ¿no? Y entonces, ahorita la pregunta que tendríamos que hacer a partir del análisis de los incisos anteriores, de estos dos que comentábamos, ¿qué necesidades hay que poner atención en cuáles son las necesidades y las problemáticas que enfrenta cada colectivo y cómo se atenderá? Entonces, ahí es donde tenemos que poner como ese foco, ese acompañamiento. Sin duda alguna, habrá colectivos que requieran menor o mayor acompañamiento. Solo ustedes, con su experiencia, lo podrán determinar, pero es fundamental su presencia y el acompañamiento. Sí, este sería como el primer apartado relacionado con el acompañamiento. El segundo tiene que ver también con la importancia de hacer un alto como sector y como zona para mirarnos críticamente y revisar los ámbitos de las CAP, los ámbitos de la autonomía profesional y las etapas de las CAP, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, mirar estos ámbitos que son la gestión dialógica de los aprendizajes, la gestión para la transformación y la gestión para las prácticas educativas. Es fundamental hacer ese alto y hacer una reflexión. Aquí hemos compartido con ustedes el nuevo documento de las comunidades de aprendizaje 2025 para que todos estemos pues en esa misma sintonía. Y también hacer un alto, yo como jefe de sector, como supervisor, en qué etapa nos encontramos. Quiero resaltar que las etapas no son un planteamiento cerrado, ni es un planteamiento rígido. Cuando hablamos de etapas, estamos hablando de que cada colectivo pueda revisar y decir, bueno, estamos en la etapa de conformación, estamos en la etapa de consolidación o en la etapa de innovación. ¿En cuáles de esas etapas nos encontramos? Yo creo que es fundamental mirarnos y decir, ¿por qué? Porque eso nos permitirá plantear cómo y en qué sentido y con quiénes tendríamos que ir avanzando, ¿no? Entonces, aquí los invitamos pues a hacer otra pausa, otro momento de reflexión para que ustedes hagan como ese alto y digan, bueno, como sector, como zona, ¿cómo nos ubicamos con relación a estos ámbitos y a estas etapas de la CAP del sector o zona? Y adelante, los invitamos a participar, que nos compartan su experiencia. Gracias. Tenemos el apoyo o la respuesta de una de las maestras de preescolar, quien nos comparte que en su zona es necesario el acompañamiento para orientar la práctica docente, que es justamente uno de los ámbitos, de las etapas en las que se desarrolla este proceso de CAP. También en otra aportación dice que la autopercepción, la precariedad laboral, la falta de personal, la sobrecarga de trabajo, pues son también elementos que no favorecen este ejercicio. Por otra parte, que es necesario que exista una relación entre los resultados que se obtienen como comunidad en la región. La mayoría de los colectivos de la zona 12 están en consolidación, padrísimo. Dice, hay empatía, colaboración, comunicación asertiva, respeto, seguirán avanzando con la reflexión profunda para innovar, que efectivamente es el nivel que sigue de la autonomía responsable en las comunidades. Gracias, maestra Estela Guerra. Tenemos por otro lado que dice que algunas de las escuelas se han consolidado y crecido como comunidad, se encuentran en idas y venidas, es un tema,
Es normal esto, porque efectivamente hay etapas en las que ya hay que hacer altos para integrar a los docentes y directivos de nuevo ingreso. Hay otras que están en consolidación y en otros colectivos en innovación. Se ubican otras en un buen avance y comprensión de los procesos, etapas, ruta por las que han venido transitando y hacia donde se dirigen, que es la innovación. Por otra parte, la carga administrativa, como decíamos, pues sí hay algunos elementos que no favorecen. El tema de los tiempos, el primer tema también no favorece. Los elementos que no se pueden avanzar es el cambio constante de personal y que se cubran los espacios pronto. Eso sí, definitivamente sí es un tema que no se favorece. Por aparte, también se está señalando que la participación de las familias y de la comunidad constituye un eje fundamental en el desarrollo de las CAP. En la región Lagunas, la colaboración, muy bien. Y por otra parte, también nos dicen en la zona escolar se encuentran en la innovación, donde el aprendizaje entre pares ha sido fundamental para la inclusión de la IA en la planeación y gestión de las aulas. Maestra Marisela, nos regresamos contigo por si quieres hacer algún comentario de cierre al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, aquí observamos en los comentarios, sin duda alguna, que hay toda una realidad que viven pues los sectores, las zonas, las escuelas. Y por eso las comunidades de aprendizaje y las propias etapas no son una receta. Cada colectivo hace primero como punto de partida la lectura de la realidad. Y la lectura de la realidad es lo que nos permite identificar, bueno, cuáles son esas dificultades, cuáles son esos desafíos que enfrenta cada uno para poder plantear y trazar la ruta. No hay una sola ruta, hay cantidad de rutas como cantidad de colectivos hay. Entonces, pero así como también observamos que hay esas dificultades, también observamos que todos ustedes están pues con ese compromiso de impulsar las comunidades. Es decir, no es un camino sencillo, no es un camino que podamos recorrer, como les decía, todos de la misma manera, ni en el mismo tiempo. Cada uno lo hará de acuerdo a sus condiciones, a sus equipos, a sus colectivos. Lo más importante es que nos demos cuenta que estamos avanzando, que en dónde nos encontramos y que estamos avanzando, que es lo que puedo observar a partir de todos estos comentarios tan valiosos, tan relevantes que ustedes han venido haciendo en este sentido sobre las CAP. Y aquí, bueno, nos damos la razón en el sentido de la importancia de hacer estos saltos, ¿verdad? De hacer estos saltos para poder darnos cuenta en dónde estamos, y de ahí la relevancia del acompañamiento que ustedes como jefes de sector, como supervisores puedan realizar en los distintos colectivos para poder impulsar. Esto es todo un sueño, pero se requiere también de acciones muy concretas y estoy segura pues que ese acompañamiento permitirá estos avances. Entonces, el siguiente apartado que me corresponde también dialogar con ustedes tiene que ver con el taller intensivo que se va a trabajar concretamente con los colectivos escolares los días 8 y 9 de enero, ¿no? Y aquí, bueno, es fundamental que veamos cuál es el propósito que se tiene en este taller, ¿no? El taller tiene como propósito abrir este espacio para que las maestras, los maestros puedan, a partir de una reflexión colectiva, de una mirada crítica, porque eso es fundamental, la mirada crítica situada. ¿A qué me refiero con situada? Pues partir de la propia realidad, partir de los saberes, de las experiencias, de los avances, de las dificultades, que ubiquen cuáles son los desafíos en la conformación y consolidación de las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Y colocando con mucho énfasis esta parte de la colaboración y la horizontalidad, así como la toma de acuerdos para el logro de los propósitos educativos. Este será el propósito, el objetivo
que se tiene en este taller con los colectivos. Y observemos cómo es fundamental, aquí yo quiero resaltar la parte primero de la reflexión colectiva. Es decir, necesitamos la visión de todos. Y además de la visión de todos, necesitamos pues esa mirada crítica fundamental para poder avanzar en lo que sería la conformación de las comunidades de aprendizaje. Y bueno, además del propósito, yo quiero resaltar que se divide en cuatro espacios este taller intensivo para colectivos escolares. El primer espacio, ¿en qué se centra las actividades de este primer espacio? Bueno, se centra básicamente en que el colectivo, de igual manera así como ustedes, ellos también hagan un alto para abordar el tema de las comunidades de aprendizaje. Y con ellos también se resalta, por supuesto, el trayecto que Jalisco ha venido realizando. Es fundamental conectar con el colectivo escolar lo que Jalisco, la Secretaría de Educación, ha venido impulsando desde 2019 para conectarlo con lo que está planteando la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que es fundamental que ellos vean ese vínculo que existe. Y después de ese vínculo, lo que se trataría es que hagan ese alto para identificar el diagnóstico, ese autodiagnóstico de cómo estamos, el nivel de avance. Pero aquí la característica de este primer espacio es que se va a hacer a partir de la experiencia. La experiencia también juega un papel fundamental. Aquí es explorar cómo nos hemos sentido, cómo hemos participado, cómo hemos visualizado los distintos avances, qué tareas hemos venido realizando, qué dificultades, ¿no? Qué conflictos se han venido presentando en esta ruta. De aquí el valor de la experiencia. Esta será centrada en esa primera exploración que se hace en este espacio, en este primer espacio que se le llama huella colectiva. O sea, qué huellas hemos dejado, qué huellas hemos ya plasmado, ¿sí? Este sería como el primer momento y el primer espacio para dialogar. Y aquí también se colocarán una serie de preguntas que son fundamentales. Estas preguntas nos permitirán que se abra el diálogo, que se abra esa comunicación horizontal con los distintos integrantes, ¿no? Para poder dibujar este escenario desde lo que es las experiencias. Posteriormente trabajaremos lo que sería el segundo espacio. Este segundo espacio es de suma relevancia. ¿Por qué? Porque en este espacio, al que se le llama el autodiagnóstico y las prácticas bajo la lupa, pues tiene un componente fundamental, es decir, se continúa con ese alto, con esa reflexión, pero ahora le estamos agregando, incorporando un conjunto de indicadores. Estos indicadores, pues no son indicadores que ahorita se construyeron, precisamente se construyeron desde el inicio de las comunidades de aprendizaje, se construye todo un instrumento con indicadores para los distintos ámbitos. En este momento, para este trabajo de este taller, se seleccionaron únicamente algunos de estos indicadores que se consideraron pertinentes para este momento de hacer el alto y de preguntarnos en dónde vamos. Entonces, aquí vamos a hacer también esa mirada crítica de autodiagnóstico, donde el colectivo se reúne y contesta, responde a través de estos indicadores que ya comentaba la maestra Sandra, y entonces ellos van a tener en cada colectivo pues una herramienta fundamental que les permitirá tener luego pues ese alto y luego en dónde nos encontramos, ¿no? Entonces aquí se van a identificar los avances, las dificultades, y cada colectivo definirá cómo se trabaja. La idea es que lo trabajen a partir de equipos
y que cada equipo pueda revisar una serie de indicadores y luego puedan llevarlo en plenaria para que se pregunten, bueno, ¿dónde estamos en este indicador? Por ejemplo, en el indicador que tiene que ver con la comunicación, con la horizontalidad, ¿en dónde nos encontramos? ¿En qué medida hemos venido avanzando? Y así cada indicador permitirá hacer esa reflexión y hacer ese alto, ¿no? Con esta información nos vamos a colocar en el siguiente espacio, que es construyendo en colectivo. Y aquí, bueno, también este espacio es fundamental. Las actividades se van a centrar en identificar a partir del autodiagnóstico, a partir de identificar las fortalezas, o sea, qué estamos haciendo muy bien, qué estamos haciendo bien, pero también cuáles son esas áreas de oportunidad que estamos identificando y en qué ámbito lo estamos identificando, cuáles son esos desafíos, y esos desafíos se tendrán que traducir en una serie de acciones, de tal manera que el colectivo se va a seguir reuniendo en equipo para que en equipo redacten las acciones o las estrategias que consideren pertinente para atender estos desafíos. Pero ustedes podrán observar que entonces ya con esto tenemos un camino recorrido. Primero nos preguntamos desde la experiencia y luego nos preguntamos a partir de una serie de indicadores y luego entonces el colectivo hace alto para que traducir este autodiagnóstico en una serie de acciones, en una serie de estrategias que consideren ellos pertinente y que sin duda alguna deberán de considerar la lectura de la realidad. ¿Qué tenemos para enfrentar estos desafíos? ¿Qué tenemos no solo en recursos, sino especialmente en el capital humano? ¿Qué características tiene nuestro capital humano para poder definir y establecer estas acciones, estas estrategias y poder avanzar en la conformación de comunidades de aprendizaje? Es fundamental que los colectivos entiendan que cada ruta se traza a partir de estas necesidades, que no hay una ruta cerrada, es una espiral. Podemos avanzar incluso en algunos ámbitos, pero muy probablemente en otros que se presenten con mayor dificultad, pues quizá vayamos paso a paso, en otros podamos caminar mucho más rápido, pero eso va a depender de las características y de ese capital humano que está conformado con cada uno de los colectivos. Y luego, bueno, cerramos el cuarto momento, el cuarto espacio que tiene como nombre compromisos y cierre. Este momento también es fundamental. Primero nos vamos a centrar en revisar una serie de conceptos de teoría que nos permite a nosotros, al colectivo, que le permitirá pues reforzar su conocimiento sobre las CAP. Se va a abordar los principios de Recrea para un aprendizaje dialógico. Estos principios son 9 principios y de lo que se trata es que haya una lectura reflexiva y crítica para ver cómo estos principios pueden, y sin duda alguna son herramientas que pueden fortalecer las comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver, todos aprendemos de todos, ¿no? Y entender que por más esfuerzos que podamos hacer, si los hacemos de manera individual y cada quien jalamos la cuerda para distintos caminos, pues sin duda alguna representará una complejidad, representará una dificultad, porque cada quien estamos jalando para distintos caminos. Entonces, de lo que se trata es que miren en estos principios como una posibilidad de aprendizaje, como una posibilidad de darse cuenta que sin duda alguna
aprendemos todos de todos y que todos nos podemos ayudar. Ya la maestra Alejandra, cuando hacía énfasis al inicio, ella decía que una comunidad de aprendizaje es aquella, entre otras cosas, que se cuida, que es solidaria, que camina en la misma ruta, en el mismo sentido, y que enfrenta las dificultades pues con ese mismo compromiso y que todos le van abonando, todos van construyendo esa comunidad. Hay otros, por ejemplo, otros principios, ¿no? Que, por ejemplo, tiene que ver con aprender para transformarnos. Es decir, ¿cuál es el sentido de trabajar o de caminar en comunidad? Si no es la transformación. ¿Y qué es lo que queremos transformar? Pues queremos transformar nuestras prácticas, queremos transformar la rutina, la cotidianidad, es decir, todos los elementos que se dan y que confluyen en un colectivo son elementos que posibilitan la transformación. ¿Qué es lo que queremos? Pues sin duda alguna, lograr los propósitos educativos, que los aprendizajes se logren por parte de los alumnos. Entonces, tener esa mirada crítica hacia estos principios, sin duda alguna, van a fortalecer a la comunidad. Requerimos también de la experiencia, pero requerimos también enriquecer la práctica a partir de lo que nos aporta la teoría. En ese sentido, también se abordarán con este colectivo, igual que con ustedes, se abordarán específicamente los ámbitos, pero también las etapas, para que ellos miren, bueno, en qué etapa nos encontramos y que ellos entiendan esto que hemos venido reforzando, que no hay una receta, que no hay una condición específica que se tenga que hacer o que practicar en todos de la misma manera. Que entiendan que, por ejemplo, la etapa de la consolidación, pues es una etapa de la conformación, por ejemplo, es una etapa donde el colectivo identifica el aspecto que quiere mejorar, que identifica que algo de lo que está pasando en el colectivo no es exactamente lo que se espera. Y entonces se emprende una tarea y emprende ya un trabajo como colectivo, empiezan a dar como esos indicios de toma de acuerdos, de un colectivo que empieza a caminar en conjunto, que empieza a tomar acuerdos, no solo desde la visión de unos cuantos, sino de todos, ¿no? Y bueno, también como el avanzar en la consolidación, pues también nos habla ya de un colectivo que está en otro nivel, en un colectivo que emplea permanentemente la evaluación, que emplea permanentemente una serie de indicadores y que está continuamente mejorando su práctica, ¿no? Y que finalmente la última etapa nos habla de un colectivo que es capaz de acompañar a otros colectivos porque está en otro nivel. Entonces, la Secretaría, por supuesto, no espera que todos estemos, bueno, ese es el ideal, que todos logremos estar en esta etapa de la innovación, pero que cada uno lleva su propia ruta y que esa ruta dependerá de la lectura de la realidad que tiene, de esto que ustedes comentaban hace un rato, que se enfrentan muchos desafíos, que no hay personal, que los padres de familia en muchas ocasiones no colaboran, que las escuelas requieren de recursos para poder operar. Sin duda alguna, todos estos elementos son resultado pues de un contexto, de una reflexión crítica de nuestra realidad, pero que sin duda alguna, al tener el reconocimiento de esa realidad, nos permite ir colocando escalón por escalón cómo ir enfrentando esas realidades y cómo ir, sin duda alguna, como comunidad, ir resolviendo estas encrucijadas en las que cada escuela, pues, cotidianamente tiene, ¿no? Pero que comunidad, si es una comunidad, sin duda alguna, hay un camino que se muestra, pues, favorable, ¿no? Y bueno,
Pues nuevamente pasamos el micrófono para todos ustedes, porque sin duda alguna lo que ustedes nos aportan nos enriquece como secretaría, nos enriquece como estructura, porque ustedes están cotidianamente, todos los días, pues en los colectivos, dando fe de todos estos retos y desafíos. Así que los invitamos a participar activamente en preguntarse cuáles son los retos que tenemos en este taller intensivo para colectivos escolares. Adelante, queridos jefes de sector, supervisores y todos los demás, los demás estructura que nos acompaña en este webinar, pues a participar. Bien. Muchas gracias, maestra Marisela. Quisiera compartirles que hay una serie de dudas respecto, mientras nos ponen las aportaciones, respecto a si el taller intensivo será presencial o virtual. Esa información les va a llegar a través de la dirección de cada nivel educativo y modalidad, por lo tanto, es un tema que se dará a conocer a través de la estructura educativa. Y con respecto a los materiales, efectivamente, una vez concluido el webinar, se compartirán estos materiales por la misma vía de la estructura de niveles y modalidades. Entonces, en breve estaremos con eso. Hay un maestro también que nos pregunta que si el formulario será completado por directores, si es para las figuras directivas, puesto que está pensado precisamente para el taller con las figuras directivas. Y de los comentarios que nos presentan con respecto a esta pregunta de cuáles son los retos, pues el primero es fomentar la reflexión y el análisis sobre los procesos que tiene cada plantel en la conformación de CAF y motivar a la mejora constante para el logro de ella. Por otra parte, los retos para el taller intensivo son el tiempo para organizar el trabajo con directores por lo tardado de esta capacitación y que aún estamos efectivamente en la jornada de formación del carácter. El gran reto es convertir el diálogo en acción y la reflexión en mejora, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el liderazgo pedagógico. Por otra parte, nos dicen que la verdad los colectivos, las CAP necesitan mayor atención de acompañamiento de un personal pedagógico, del asesor, y en algunas zonas efectivamente no se cuenta con esta figura. Analizar en cada colectivo el proceso que se lleva haciendo con énfasis en la evaluación, seguir fomentando los espacios de reflexión y brindar seguimiento a los acuerdos que emanen de estos. Bueno, el tema ya lo precisamos, se les dará a conocer a través de la estructura educativa si será presencial o virtual. Recordemos que este taller lo estamos nosotros, o este webinar, lo estamos trabajando por parte de la Dirección de Formación Continua en el Estado de Jalisco y que por lo tanto la información relativa a los niveles y la operación del mismo corresponde a la Subsecretaría de Educación Básica. Otro de los retos es el diálogo horizontal, la autogestión y la carga administrativa. Y el otro es que cada colectivo continúe creciendo y consolidándose como CAP para llegar a la innovación. Es cuanto en este momento tenemos de respuestas, maestra Marisela. Si ustedes quieren compartir alguna aportación, mientras los colectivos o los maestros nos comparten algunas otras ideas. Y bueno, pues a mí me gustaría resaltar que precisamente todos estos retos y desafíos que están comentando tanto los jefes de sector como supervisores, pues sin duda hay que mirarlos desde la perspectiva de que representa un desafío y que no podemos resolverlo. Hay muchas cosas que no podemos resolver en el momento, que dependen de otras condiciones de estas características, pero lo que sí podemos nosotros resolver como colectivos, que lo impulsemos a través de la comunidad de aprendizaje, que hagamos estos esfuerzos, que no nos desanimemos porque en ocasiones a veces los avances son muy lentos, que siempre permanezca ese sueño del que hablábamos, lo recordarán en 2019, cuando construimos pues esa mirada y ese sueño, cómo queríamos que los demás vieran nuestras escuelas, cómo soñábamos que cada escuela estuviera
instalada esta visión, este sueño futurible, ¿no? Entonces, cada desafío, mirarlo desde una perspectiva positiva, mirarlo desde una perspectiva posible de que sin duda alguna es posible caminar y que vayamos en equipo, en colectivo, pues resolviendo cada uno de estos elementos y de estos retos. Estos temas que se han colocado en el taller de julio y de hoy, yo los invito a que los veamos como temas totalmente poderosos, totalmente relevantes para poder aprovechar estos espacios de los talleres, del taller que va a ocurrir en enero, como una posibilidad muy rica para poder avanzar. Y bueno, agradezco mi participación. Maestra Alejandra, si nos quiere hacer un cierre hasta por 3 minutos, por favor, gracias. Sí, gracias. Bien, pues creo que también es importante señalar otra línea de acción, otra línea de trabajo de la Secretaría de Educación Jalisco, precisamente impulsada desde la Dirección de Formación Continua, y es que la oferta o las acciones formativas que se han implementado de julio para acá tienen que ver precisamente con ayudar y con brindar esos elementos, desarrollo de habilidades para vivir en comunidad, desde acompañamiento pedagógico, desde el diálogo de directivos, desde las narrativas. Son muy precisamente 2 diplomados para directivos cuyas temáticas abordan precisamente las necesidades que tenemos o que debemos desarrollar, esas habilidades para fortalecer las comunidades de aprendizaje. No es casualidad, estaba preparado todo esto para que lleguemos. Bueno, creo que estamos hay esta coincidencia, ¿no? Ha sido maravilloso ver a los supervisores, estar con ellos, con sus colectivos, porque también se lanzó la convocatoria para registrar colectivos, cuando ellos, los propios colectivos, desde sus necesidades, dicen, yo quiero trabajar este tema de formación continua. 2 diplomados para directivos y 3 diplomados para docentes. Y aparte, la convocatoria de colectivos. En esa convocatoria de colectivos me ha tocado vivir con ellos, con los supervisores, la maravilla de abordar un tema, de descubrir, de divertirse como niños a propósito de la evaluación formativa. Diseñan o crean una canción, le ponen música, pero desde el supervisor hasta los docentes, trabajando en conjunto. Creo que eso no hay algo más maravilloso que verlos juntos aprendiendo. Nuestros supervisores que tienen muchos años, mucha experiencia trabajando con sus docentes, aprendiendo, compartiendo. Los vimos, lo vivimos y lo disfrutamos también mucho. Muchas felicidades por haberse dado la oportunidad de compartir sus aprendizajes y sus experiencias. Sigamos soñando. Recordemos que las comunidades de aprendizaje no se imponen, se contagian por entusiasmo, y yo vi mucho entusiasmo en ustedes, trabajando con sus colectivos. Muchas felicidades, sigamos adelante. Muchas gracias, maestra Ale. La verdad es que sí, uno de los retos que se han venido desarrollando desde la Dirección de Formación Continua tiene que ver con nuevas acciones, nuevas propuestas para la formación de colectivos y de docentes, que esperamos que vayan poco a poco cristalizando en otro tipo de condición. Maestra Sandra, compártanos tu cierre. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, comparto con mis colegas y compañeros estas opiniones acerca de cómo la dirección, a través de esta convocatoria de colectivos, ha generado un espacio, una oportunidad de aprender de otros, ¿no? Y cómo tenemos directores, supervisores, directores académicos, en el caso de secundarias,
y cómo todos ellos se unen en una misma voz, ¿no? Ahí en ese curso no hay jerarquías, en ese curso es un problema compartido, es una temática compartida, un interés compartido, y de esto se trata, ¿no? De que el trabajo colaborativo sea un motor en la construcción del conocimiento y que en este diálogo horizontal tengamos un piso parejo, un piso parejo para poder participar de este aprendizaje, y a eso es a lo que los invitamos, y les damos, pues ahora sí que esta invitación, más que sea algo impuesto, no, esto es algo de convencimiento. No estamos convencidos, es muy difícil que lo podamos dar hacia los demás. Entonces, bueno, es la invitación que les hacemos, y bueno, a trabajarlos con sus colectivos ya pasando estas merecidas vacaciones decembrinas, y bueno, ya después de que pasen unas felices fiestas. Muchas gracias, maestra Sandra, por tus reflexiones finales. Ahora también le vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Marisela para que nos comparta cuáles son sus apreciaciones, incluso a partir de los comentarios que hemos tenido en el chat de este canal. Gracias, Marisela. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo quisiera reflexionar finalmente que la tarea educativa representa una serie de complejidades. Esas complejidades todos los días los vamos a vivir. ¿Por qué? Porque es parte de la característica de educar. Y que la mirada, además de tener esa mirada crítica hacia esa realidad, la invitación es cómo a través de la conformación de una comunidad, de ver el potencial que cada colectivo tiene, podemos darle un giro a estos desafíos que cada escuela, que cada comunidad tiene, como lo decía al principio, tiene todos los días, y que esos no los podemos eliminar, forman parte de la tarea educativa, pero que si nosotros nos centramos, nuestra mirada se centra en el colectivo, se centra en su capital, en esas habilidades y en esa capacidad que tiene cada integrante del colectivo para poder resolver, me parece que ahí está la clave para poder instalar en cada escuela, en cada sector, en cada zona, esa comunidad de aprendizaje horizontal, en donde todos estemos comprometidos con la mejora, en donde todos estemos comprometidos en lograr ese sueño de que las escuelas sean espacios de diálogo, sean espacios de aprendizaje para todos, desde los alumnos, los padres de familia, los directivos, todos los que formamos parte de esa comunidad. Entonces yo quiero invitarlos a que permanezca continuamente esa fe y esa esperanza de que sí se puede lograr esa comunidad y que se puede ir colocando cada uno de los elementos para que se logre. Es un sueño que es posible alcanzar y que es posible concretar con la participación de cada uno de nosotros, los que estamos imbuidos en esta tarea tan maravillosa como es educar. Entonces, pues creo que nuestros alumnos son la mejor inspiración que podemos tener cada uno de nosotros para lograr concretar esta comunidad de aprendizaje en y para la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención, por haber estado en este webinar. Maestra Marisela, muchas gracias. Maestra Sandra, maestra Alejandra, por habernos compartido este taller intensivo. Queremos también informarles que los materiales ya están por compartirse a través de la estructura, como lo mencionamos hace un momento. Les agradecemos a todos su atención. Sabemos que en este momento están en la formación del carácter, pero justamente por eso el webinar va a quedar grabado en el canal de la Secretaría de Educación para que lo puedan consultar en cualquier momento. Felicidades en este periodo vacacional, que disfruten mucho a sus familias, a sus seres queridos, y les deseamos lo mejor en 2026. Muchas felicidades y muchas gracias.